Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí en una nueva serie del alimento diario. Entonces vendrá el fin. Y esta semana vamos a tratar de la semana 3. Y el título de la semana 3 es La edificación de la iglesia. Los versículos de referencia es Mateos capítulo 16 del capítulo 3, del versículo 13 al 23. Gracias a Dios por una serie más del alimento diario, y Dios nos dio de su gracia ahora, aún en esta continuación del libro de Mateos, porque hay un punto muy importante, el Evangelio de Mateos, que nosotros necesitamos ver. Y gracias a Dios que esta revelación llegó a nosotros. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 15 de Mateos, nosotros vemos al Señor allí presentado por Mateos de una manera muy dulce. Allí, comenzando en el capítulo 1, mostrando que Él es el Hijo de David, o sea, Él vino para ayudarnos, libertarnos de nuestros pecados, salvarnos. Entonces, como Hijo de David, Jesús, Él vino para hacer este papel. Y también allí nosotros vemos en el capítulo 1 que Él fue llamado Dios de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, gracias a Dios, o sea, la vida de Dios fue puesta a disposición del hombre por medio de Jesús como el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Todo esto es para que el hombre que se había desconectado de Dios por causa de la caída pudiese nuevamente tener un encuentro con Dios, volverse a Dios y vivir ahora en la presencia de Dios. Entonces es muy importante todo lo que el Señor nos habló a nosotros. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 15, nosotros podemos ver a Dios cuidando, el Señor Jesús cuidando de cada necesidad del hombre, supliendo las necesidades del hombre, sanando al hombre, libertando, salvando, libertándolo del pecado y apacentando al hombre. Entonces Jesús, Él realmente hizo un trabajo maravilloso. Entonces, esta primera parte de Mateos hasta el capítulo 15 es maravilloso. Pero ahí a partir del capítulo 16 es exactamente esto que estamos tratando desde la semana 1 de esta nueva serie del alimento diario. Nosotros vemos allí, es un punto de cambio, de inflexión. ¿Por qué? Porque todo esto que fue hecho por el hombre, por medio de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, comenzó con Él y después continuó con sus discípulos, a las personas próximas a Él. Todo esto fue para un objetivo. Este objetivo es la edificación de la iglesia. Entonces, estos hombres que fueron socorridos, cuidados, apacentados, ellos necesitan entrar en una nueva etapa de la vida cristiana, que es la edificación de la iglesia. Entonces, este es el punto importante. Por eso, el tema de esta semana es esto, la edificación de la iglesia. Y nuestra referencia son los versículos que yo ya les mencioné. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de aquella primera etapa, nosotros necesitamos oír el Evangelio del arrepentimiento predicado por Juan el Bautista y después predicado por el mismo Señor Jesús. En verdad, no es un cambio de 180 grados, estar en contra de Dios y volverse a Dios. No, es un cambio de plano. Entonces vemos que es importante ver que nosotros necesitamos salir del plano terrenal al plano celestial y comenzar a vivir una vida en otra esfera. Entonces, gracias a Dios que ahora, en esta vida, en este ambiente, en esta nueva esfera, nosotros podemos ser útiles a Dios en la edificación. Entonces, ahí vamos a comenzar aquí a ver a partir del versículo 13 del capítulo 16, nos dice así: yendo Jesús para el lado de Cesarea de Filipo, le preguntó: ¿quién dice el pueblo ser el Hijo del Hombre? Interesante. El Señor iba a dar una revelación muy importante a sus discípulos, pero Él no dio esta revelación en Jerusalén, sino que Él se apartó de Jerusalén. Entonces aquí hay un importante principio. El Señor tuvo que sacar a las personas que estaban allí
porque allí imperaba todas las costumbres, todos los hechos de la religión judía. Entonces las personas necesitaban salir de aquel ambiente, de aquel clima. Llegaba a ser hasta un clima pesado y Dios necesitaba, el Señor Jesús necesitaba revelar algo nuevo. Entonces, en el ambiente donde las personas están tan acostumbradas a cosas viejas, tradicionales, queda muy complicado. Es por eso que Jesús llevó a sus discípulos para Cesarea de Filipo. Queda al pie del monte Hermón, es distante de aquel ambiente. Entonces cuando Jesús llevó a sus discípulos para allá, inclusive este monte, es en el capítulo 16, vemos que fue allí que el Señor fue transfigurado en presencia de 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Entonces es exactamente en este lugar, allí al pie del monte, en aquel ambiente en Cesarea de Filipo, el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre aquí significa la personalidad de Cristo, ya en un aspecto celestial. Entonces, la personalidad celestial de Cristo, podemos decir. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces, de acuerdo con la visión del hombre, de aquellas personas que seguían a Jesús, que estaban buscando a Él, estar cerca de Él, o la visión de las personas en general, era que Jesús, como máximo un profeta de Dios, no pasaba de esto. Y Jesús, no satisfecho con esta respuesta, Él continuó. Versículo 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces allí ahora es una impresión de las personas más próximas a Jesús. Y el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, representando a aquel grupo de discípulos, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo en esta porción hay mucha riqueza. El hecho de haber sido revelado, después más adelante el Señor Jesús habla, bienaventurado eres Pedro. Esta revelación que Pedro recibió de que Jesús era el Cristo, muestra que este Jesús, Él vino con una comisión, con una incumbencia. Entonces, el hecho de que Él es el Cristo, Él es el ungido para una comisión, para ejecutar una obra. O sea, Él vino para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es nada más y nada menos que establecer el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, esta voluntad del Padre es que Jesús vino a realizar. Entonces, ¿dónde hay el gobierno de Dios? Allí está el reino de Dios. Y como hijo del Dios viviente, Él vino a mostrar que Él era el mismo Dios. Entonces, la vida divina estaba concentrada en Él. Entonces, cuando Él vino, Él trajo esta vida. Él era el segundo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, Él era el Hijo. Entonces, este Hijo Él trajo consigo al mismo Dios. Y nosotros sabemos que no solo esto, Él también trajo al mismo Dios triuno al hombre. Trajo la vida divina al hombre. Entonces el hombre es de eso que el hombre necesita para poder vivir y para poder convivir con otras personas. Y allí Dios va a tener la expresión de su reino en la tierra. Y ahí en el versículo 18 dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo importante aquí, antes de hablar sobre Pedro, aquí dice así, sobre esta roca, esta piedra aquí, que significa Petra o roca. Entonces, en verdad es un lugar donde podía ser una base, un fundamento para la edificación, para producir un edificio, para la construcción de un edificio. Entonces, esta piedra, esta roca, en verdad fue la revelación que Dios, el Padre, dio a Pedro
Y más adelante nosotros vemos que esta revelación fue dada para los apóstoles y para los profetas. Y ahí, aparte de esta revelación, nosotros también tenemos, vamos a ver en Efesios capítulo 3. Dice así, versículos 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, por un lado, esta revelación. ¿Y qué revelación es esta? Capítulo 2, versículo 20 de Efesios dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, este Cristo en verdad es la piedra principal de este edificio, de esta construcción, de este lugar de habitación de Dios que es la iglesia. Entonces Cristo es el ítem principal de esta edificación. Entonces aquí nosotros vemos, también yo te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Petrus, aquí es una piedra. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, nosotros vemos que nosotros somos piedras para la edificación, piedras vivas para la edificación. Entonces, miren, imaginen, yo y usted, ¿quién éramos nosotros? Y nosotros nos tornamos piedra para la edificación del lugar de habitación de Dios. No es una honra, no es un privilegio esto. Yo y usted participar de esta edificación es muy precioso. ¿Quién éramos nosotros? Nada. El Señor dijo, ¿qué casa me van a edificar vosotros? El Señor es el Señor del cielo, de la tierra, Él hizo todas las cosas, Él creó todas las cosas. Y ahora, nosotros, como piedras vivas, después que nosotros creímos en el Señor, podemos hacer parte de esta edificación. Entonces, es algo muy precioso, es una honra. Y en este proceso de edificación, ¿qué sucede? Nosotros convivimos unos con los otros, entonces nosotros necesitamos de esta convivencia. Durante esta convivencia nosotros vamos siendo ajustados en esta edificación. Y entonces, si usted ve la historia de la iglesia durante 20 siglos, nosotros vemos que fue muy difícil, Dios tuvo serias dificultades y ahora llegó el momento que Dios cuenta con cada uno de nosotros, con mí y con usted, a partir de esta revelación para poder ser útiles en esta edificación de la iglesia. Y solo cuando ocurra esta edificación es que Dios va a tener su lugar de descanso. Entonces es muy importante que nosotros hoy entreguemos nuestra vida para la edificación de la iglesia, no solo una vida aislada, independiente, pensando solo en nosotros mismos, sino conviviendo con los hermanos, cuidando de los hermanos y dejando también ser cuidados. Volviendo entonces a Efesios capítulo 2, versículo 21 dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces es muy importante este ajuste. Necesitamos de este ajuste durante este periodo de convivencia que el Señor nos dio, tener oportunidad con los hermanos. El versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto que quise decirles a ustedes. Qué privilegio, qué honra que nosotros podamos hacer parte de este grupo que está siendo edificado, ajustado para la habitación de Dios en el Espíritu. Esto es muy precioso. Vale la pena que usted viva la vida normal de la iglesia. Usted se entregue al Señor para tener esta vida. Entonces nosotros vimos que la iglesia, ella fue engendrada, la primera vez que nosotros la vemos así. La producción de la iglesia fue en Hechos capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 4.
En el día de Pentecostés, allí nosotros vemos un cambio, vemos un cambio. Las personas viviendo individualmente ahora pasando a vivir de una manera colectiva, en colectividad, vivir una junta con las otras. Entonces usted ve allí claramente en Hechos capítulo 2, yo quiero leerles a ustedes unos versículos, el versículo 41 al 47, solo para que nosotros, en el capítulo 2, nosotros vemos que la iglesia fue engendrada, el Espíritu fue derramado sobre las personas que estaban allí en oración, y allí comenzó entonces la vida de la iglesia en medio del pueblo judío. Y a partir del versículo 41, que yo quiero mostrarles a ustedes, nosotros tenemos lo siguiente. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día casi de 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos que lo que el Señor está queriendo hoy es este grupo de personas viviendo la vida de la iglesia normal, la vida de la iglesia normal. Y en cuanto esta edificación no ocurra, Dios no va a tener un lugar de descanso entre nosotros. Entonces esta edificación necesita suceder, por eso que vemos en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 23. Entonces, volviendo para Mateos capítulo 16, llegamos al versículo 19. Dice así: a ti te daré... aún no, en el versículo 18 todavía. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es muy importante esta porción aquí, porque aquí nos muestra ¿qué es esta puerta del Hades? La puerta del infierno en nuestra traducción, y tenemos algunas traducciones que también dicen la puerta del Hades. Entonces, para que entendamos esto, tenemos que ir hasta Colosenses, capítulo 1, capítulo 13. Dice: Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su amor. Entonces, yo y usted fuimos quitados de un reino, del imperio de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo una autoridad clandestina, no era la autoridad de Dios, era la autoridad del enemigo, era maligna. Y el Señor nos quitó cuando creímos en Él. Nosotros fuimos transportados al reino del amado Hijo. Entonces, este imperio de las tinieblas, aquí nosotros podemos llamar de autoridad de las tinieblas y el poder de las tinieblas, o poder de las tinieblas. Entonces, este poder de las tinieblas siempre viene a intentar enfrentar a las personas que están en el reino de Dios. Entonces, gracias a Dios, Dios tiene su reino de eternidad, pero Satanás vino y usurpó. Pero ahora Dios está llevando a las personas de regreso a su reino, quitando a las personas debajo del poder de la autoridad de Satanás. Entonces, el Señor pueda continuar llevándonos a vivir ahora en esta nueva vida que nosotros ganamos con este nuevo vivir ahora bajo el gobierno de Dios. Y en el versículo 19 dice: te daré la llave del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí entonces nosotros vemos, reveló la iglesia. Entonces, en verdad, la iglesia es la realidad del reino. Y aquí habla de la llave del reino de los cielos. Cuando habla aquí, las personas entienden que las llaves fueron dadas a Pedro. Entonces Pedro es el guardián de las llaves del reino de los cielos. Y las personas tienen un concepto errado sobre esto. En verdad, Pedro era un representante solamente. Y hoy esta llave, continúan con la llave, continúan con nosotros. Apenas representaba la iglesia que iba a pasar, que iba a ser engendrada. Entonces, gracias a Dios, con estas llaves, por un lado, Pedro usó para abrir la puerta del reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio a los judíos. En Hechos capítulo 2 tenemos allí la experiencia de los judíos que creyeron en el Señor y entraron por esta puerta. Entonces allí fue usada una llave. Y en el capítulo 10 de Hechos nosotros vemos otra llave siendo usada para abrir ahora la puerta del reino de los cielos a los gentiles. Y ahí yo y usted, y creo que la mayoría de nosotros, hacemos parte del grupo de estos gentiles. Y ahora ellos entraron. En Hechos capítulo 10 la puerta fue abierta a los gentiles y nosotros también hoy podemos entrar en el reino por medio de esta puerta que fue abierta para nosotros. Aquí hay un texto que usted lea en el capítulo 10 de Hechos 34-43. Nosotros no vamos a leer por cuestión del tiempo. Nuestro tiempo es corto en el tutorial. Pero es importante que usted lea el texto bíblico para... Esto es muy maravilloso y va a tener el versículo 48 de Hechos. Y entonces esta llave hoy está en las manos de la iglesia. Entonces cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros estamos abriendo la puerta del reino a las personas para que ellas entren. ¿Y el reino qué es? En Romanos capítulo 14-17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, como el reino de Dios, tiene la autoridad para atar y desatar. Por eso dice así: lo que atares, te daré la llave del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Aquí, acá no es el sentido de conexión, sino de atar. Y lo que desatares en la tierra será desatados en los cielos. Pero aquí, este poder de atar y desatar no está aquí en la tierra, está en los cielos. Porque aquí dice aquí: lo que atado en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. El punto central del gobierno de Dios es a partir de los cielos. Primera Pedro 3:22 dice aquí: cuando ella ata o desata algo en la tierra, en verdad está haciendo en verdad la voluntad de Dios que ya fue hecha en los cielos. Primera Pedro 3:22. Después usted puede leer esta porción. Entonces, este gobierno que nosotros estamos hablando de él, el reino de Dios, el reino de la iglesia, es un gobierno celestial. El centro de él es el cielo y no la tierra. ¿Está bien? Ahí entramos entonces en la edificación de la iglesia. Qué bueno sería si nosotros no tuviésemos tantos problemas con nuestra naturaleza humana caída. Sería una maravilla esta edificación. Pero nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, y esto es lo que perjudica el avance en la edificación de la iglesia. Entonces aquí nosotros vemos en esta semana los problemas en la edificación de la iglesia. Y allí nosotros podemos ver Gálatas, capítulo 5. Yo voy a leer aquí en la versión King James actualizada, porque el hermano Pedro usó esta versión para facilitar nuestro entendimiento. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer estas cosas que nos molestan
que perjudican y molestan la edificación. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esto no tiene como edificar la iglesia con adulterio. Fornicación, inmundicia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías. Que el Señor nos libre de estas situaciones. Ahí vienen algunas cosas que hablan directamente con el respecto con nuestra relación con las personas. Ahí vienen enemistades. Nosotros no podemos convivir con los hermanos, alimentar este sentimiento. Necesitamos, el Señor tiene que librarnos, guardarnos de odios, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Entonces usted percibe que estos son elementos relacionados con el ser humano después de la caída. El hombre es así. Nosotros necesitamos volvernos siempre al Señor para que Él nos libre de estas cosas, que esto impide que nosotros seamos edificados con los hermanos. Y después viene cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es esto que el Señor quiere libertarnos de durante este proceso de edificación de la iglesia. Entonces, en Colosenses también, capítulo 3, hay otra porción. Voy a leer también en la King James actualizada. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Dice así: morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Fornicación, impureza vimos en Gálatas. Aquí lo mismo, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios es por causa de estas cosas. Vienen la ira de Dios, vienen sobre los hijos de desobediencia. Estos anduviste en el pasado y así continúa. Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabra indecente quedó común para nosotros. Antes teníamos vergüenza de hablar esto, pero hoy los medios de comunicación, los gobernantes hablan palabras indecentes. El Señor purifique nuestro hablar, nos guarde de este tipo de lenguaje indecente. No os mintáis unos a los otros, porque ya os vestisteis del viejo hombre con sus actitudes. Entonces nosotros necesitamos desvestirnos del viejo hombre. Este es el ropaje de él. El Señor nos libre de estas ropas del viejo hombre y queremos vernos libres de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cooperar con el Señor para la edificación de la iglesia. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos, el capítulo, están viendo el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad,
todo esto usted hace con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ellas. A estos invita. Entonces el Señor nos libre. No es para apuntar el dedo a las otras personas, es para que nosotros huyamos de estas cosas que hacen parte de la naturaleza caída. Y entonces nosotros, ¿cómo lidiar con estas cosas? Aquí tenemos una llave maravillosa para lidiar con estas cosas. ¿Cómo el Señor puede tratar con esto en nuestra vida? Ahí a partir del versículo 21 de Mateo 16, hasta el versículo 23 tenemos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros vamos a ver mucho sobre esto más adelante. El hermano Pedro va a abrir esta palabra para nosotros más adelante, pero aquí es importante que nosotros mencionemos lo siguiente: la cruz es la única manera que Dios tiene para ayudarnos a salir de esta situación. Nosotros tenemos que tomar la cruz. Ella puede lidiar, ella puede terminar con el viejo hombre, matar al viejo hombre, exterminar al viejo hombre y toda esta naturaleza pecaminosa. Ella puede mortificar, ella puede ser anulada por medio de la cruz. Entonces, que el Señor nos haga tener estas experiencias de cruz, no solamente porque nosotros sufrimos, sino en verdad el Señor quiere colocar un fin con nuestro pasado. Estas cosas viejas que nosotros practicábamos antes y no combina con la edificación de la iglesia. Entonces estas cosas molestan mucho en la edificación de la iglesia. Y entonces nosotros, el secreto para que nosotros, la decisión está en nuestra mano. Usted hoy tiene la cruz disponible para usted, dentro de usted, porque Jesús un día murió y cuando Él fue a la cruz, Él llevó con Él todas las cosas, enfermedades, dolores, pecados, los pecados, la muerte, el enemigo de Él, el mundo. Él llevó todo a la cruz. Él usó la cruz cuando el enemigo de Dios pensó que Él lo había vencido a Jesús, llevándolo a la muerte. No, en verdad, Él estaba llevando todas las cosas a la muerte. Y hoy, yo y usted podemos tener un vivir en novedad de vida, vivir en un ambiente diferente. Basta que nosotros inclinemos nuestra mente para el Espíritu, que todo esto está dentro de nosotros. Entonces es una cuestión de que yo y usted, para donde nosotros inclinamos nuestra mente en el día a día. Si es para la carne, experimentamos muerte. Todo lo que leímos y hablamos aquí va a suceder en su vida, las cosas negativas. Si usted inclina su mente al Espíritu, usted va a disfrutar de vida y paz. Entonces, gracias a Dios, en Romanos capítulo 8, vale la pena que nosotros miremos. En el versículo 6 habla sobre... Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne o la mente puesta en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. El versículo 9 dice así: Mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, hermanos, nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, al Hijo, tenemos al Padre dentro de nosotros, tenemos al Espíritu dentro de nosotros, tenemos al Dios triuno dentro de nosotros. Tenemos todo para tener una vida en la presencia de Dios.
El versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es maravilloso esto, que el Señor realmente nos dé una vida en la presencia de Él, cultivando las buenas virtudes que el Señor nos dio también cuando nosotros estamos en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14 dice así: en Cristo Jesús ahora, vosotros que estaban lejos, fuisteis aproximados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, del cual de los dos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, gracias a Dios, el Señor lidió con esto y el Señor nos hizo ser un nuevo hombre y Él produjo la paz entre nosotros y debemos cultivar esto. Y ahí hay otros versículos aquí que yo quiero animarles a ustedes a leer, a disfrutar, para que este ambiente de edificación tenemos que tener bondad, mansedumbre, tenemos que terminar con griterías, tenemos que tener paciencia, necesitamos ser longánimos con las personas, no ser traidores, queriendo la posición del otro. No necesitamos peleando uno con los otros en la iglesia. Hay función para todos, hay trabajo para todos. No necesitamos estar peleando, discutiendo y hasta tentando tomar posiciones, la función que otros están ejerciendo para nosotros. Entonces, en Colosenses 3, 14 y 15, en la King James actualizada dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, aquí habla una palabra muy preciosa. En esta versión dice que nosotros somos convocados para vivir en paz. Solamente en tiempo de paz la edificación puede ocurrir. Sin embargo, la paz solo será una realidad entre nosotros por medio del ejercicio de las virtudes del nuevo hombre. Cuando ejercemos estas virtudes implica tomar el camino de la cruz, la muerte del viejo hombre, que es una decisión que está en manos nuestras y que debemos tomar todos los días. Tenemos el poder de decisión sobre colocar nuestra mente en el Espíritu. Hagamos valer este derecho. Entonces, nosotros somos animados a esta semana a remangar nuestras mangas, vivir en el Espíritu, despedirnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre. Aleluya, que el Señor los bendiga a usted y que esta semana sea muy disfrutable para usted. Cada día, cada porción del alimento diario, cada porción de la Biblia, en su vivir diario, cómo aplicar esta palabra. Jesús es el Señor.